Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Pregúntale a tu abogado. Estamos transmitiendo desde el módulo de atención ciudadana del diputado Jorge Gaviño Ambriz, quien es diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con un tema que nos ha pedido mucho el público a través de sus preguntas, a través de sus correos, un tema del que se ha hablado muy poco y del que muy pocos saben. Vamos a hablar este día de la maternidad subrogada. Mario, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Gracias por acompañarnos una vez más en esta séptima transmisión de Pregúntale a tu abogado. Tenemos a mi derecha, y como todos los viernes, tenemos a excelentes académicos y especialistas en la materia. Hoy no podía ser la excepción. Hoy tenemos también a mi derecha al maestro Jorge Hugo Ibarra Cárdenas. El maestro, muchas gracias por venir. El maestro Jorge Hugo Ibarra Cárdenas es secretario jurídico de la Coordinación de Humanidades en la Universidad Nacional Autónoma de México y también se desempeña como académico especialista en las materias de Derecho Civil y Derecho Familiar. También tenemos a la licenciada Alma Arámbula Reyes. Actualmente la licenciada Alma Arámbula Reyes se encuentra adscrita a la institución de formación política del gobierno del Distrito Federal. Licenciada, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y por cierto, también es autora del libro publicado sobre maternidad subrogada en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Y tenemos también al doctor Jorge Eduardo Ávila López. El doctor Jorge Eduardo Ávila López es médico especialista recertificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y también es socio activo de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. Doctor, muchas gracias por venir con nosotros, compartir este tema tan polémico que es la maternidad subrogada, sus perspectivas desde el ámbito médico y legal, que obviamente causa mucha controversia. Y causa mucha controversia toda vez que es un tema relativamente nuevo. Entonces vamos a formular algunas preguntas del público que nos han hecho para muchos. Jorge. Efectivamente, Mario, el tema del día de hoy nos lo pidieron mucho en las redes. Nos preguntan qué es la maternidad subrogada. Licenciado, ¿nos podrías dar luces en ese sentido? Por maternidad subrogada, primero tenemos que tomar en cuenta que es el proceso mediante el cual se establece un vínculo, una relación, a través de mecanismos externos no naturales, en la cual se da una especie de procreación o creación a un ser, a través de ya sea de situaciones netamente de tipo médico, pero que sean ya sea in útero o a través in vitro. Son medidas precisamente y es la relación que se crea entre los padres con ese nuevo ser que se está creando. Tenemos algunas dudas al respecto que surgen precisamente sobre este tema, como por ejemplo, separar la procreación de la unión sexual entre el hombre y la mujer, o sea, por vía natural. También se da otro planteamiento que esta maternidad subrogada se puede realizar sin el consentimiento de la otra persona, de la otra pareja. La planificación de la procreación sin la intervención de una paternidad, también ese es otro punto. La otra es cuando la mujer decide la colaboración en la procreación de terceras personas, y estas terceras personas no se limita solamente a la donación, se menciona técnicamente, a su material biológico, sino que puede llegar a implicar la disposición de su integridad físico y físicamente de la persona. ¿Qué opinión nos puede decir, doctor, en este punto, en este último punto? Bien, buenas noches. Primero agradezco la invitación que me hicieron ustedes para participar. Al contrario, es un tema efectivamente, como lo han mencionado, polémico, y creo que está actualmente en la boca de muchos médicos, muchos especialistas y desde luego en ustedes los abogados. Yo podría contestar al respecto de la pregunta que efectivamente se necesitan varias cosas para poder llevar a cabo esto.
efectivamente hay necesidad de tener disponibilidad de los gametos, gameto masculino, gameto femenino, y desde luego tener un órgano, una estructura que es un vientre, es decir, perdón, un útero, para que se pueda llevar a cabo la gestación de este ser que se está planteando. Doctor, una pregunta que le surge a las personas. Utilizan un término que podría ser, catalogado de despectivo. Dicen que la maternidad subrogada es la renta de un vientre. Así lo manejan en las redes, así se maneja en algún lenguaje del útero. Bueno, ahorita nos está explicando el doctor que es la concepción en el útero de dos personas o de una mujer que decide que otra mujer le preste, podríamos llamarle así, le preste su útero para que en él crezca el producto de esa unión de gametos. Vamos a decir que prácticamente para que se dé un embarazo existe obligadamente la necesidad de tener un útero. Y esto se va a dar, la maternidad subrogada, cuando existe circunstancias que son múltiples en las cuales una mujer no tiene esa capacidad para poder llevar a cabo la gestación. Esto es, en términos simples y llanos, prácticamente lo que sería una maternidad subrogada, es decir, la necesidad de un útero que prácticamente va a cumplir la función de desarrollar, mantener todo el embarazo hasta que llegue al término. ¿El término está bien utilizado, maternidad subrogada? En ese aspecto puede haber cierta polémica, es decir, polémica porque se ha hablado en que maternidad implica una serie de factores, no solamente el tener el crecimiento, el desarrollo del producto, sino maternidad se refiere todavía más allá, es decir, de las situaciones que una madre tendría que tener en el desarrollo, la crianza, la educación de un menor. Exacto, entonces eso abarca lo que es la maternidad, y se ha dicho para esto que es tal vez el término más apropiado, gestación subrogada, que exclusivamente solamente abarca en forma temporal. Gestacional, el periodo gestacional. El periodo gestacional, efectivamente, es lo que implica. Entonces, tal vez ahí habría que saber si efectivamente este término, que a mí en lo personal me parece que sí es el más correcto, gestación subrogada a maternidad, por lo que ya mencioné. Licenciada Alma, usted como investigadora, este tema es nuevo aquí en México. ¿Existe en otros países, en otras legislaciones abordado este tema? ¿Y cómo ve su planteamiento en México? Bueno, antes que todo me gustaría aterrizar un poco las otras dos preguntas que han realizado en este foro y agradecer a ustedes su invitación, a los compañeros también aquí panelistas. Y gracias. La maternidad subrogada yo creo que es un término correcto a nivel legislativo. Se ha manejado a nivel mundial siempre con este término, si bien así como bien menciona el doctor, el gestacional todavía no está bien desarrollado, que es un término correctamente adecuado clínicamente, ¿no? Pero a nivel legislativo, todas las legislaciones a nivel Europa, a nivel México incluso, manejan el tema de maternidad subrogada. Un poco lo que es esto, que es el alquiler de vientre. Este alquiler de vientre, yo más que pensar que fuera un asunto de socialmente no aceptado, más bien es un asunto socialmente real, porque si partimos a través de que la mujer busca un vientre alterno cuando no tiene las condiciones médicas para llevar a cabo esta acción, biológicas, y tiene una gran cantidad, este tema es un tema maravilloso porque tiene una gran cantidad de aristas que nos pueden manejar y que podemos manejar, porque no nada más eso no es un asunto legal, es un asunto social, es un asunto psicológico, es un asunto jurídico e incluso económico, porque no está al alcance de toda mujer que necesita tener un alquiler de vientre. No es para todas las personas, ¿no? Se tiene que tener un recurso económico para que se pueda llevar a cabo esta renta de útero. Claro. El doctor, yo creo, a lo mejor nos podría ampliar qué mecanismos médicos implicaría que hubiera una
no lo sé, una... Va a ser una de las preguntas más adelante vamos a formular. Bien, contestando lo que la licenciada nos formula, podríamos decir que esto de que es un vientre que se renta, tal vez no es la mejor manera de expresarlo, o cuando menos de cómo se concibe. Es decir, aquí primero tendríamos que tener la certeza, y desde el punto de vista médico, conocer que una pareja, una mujer, tiene incapacidad para poder llevar a cabo la gestación dentro de su matriz. Y se busca una alternativa que generalmente como médicos se propone que sea alguien cercano que puede ser una hermana, que puede ser la mamá. En este caso, pues yo no veo por qué razón habría que percibir una remuneración. Sin embargo, existen en algunos lugares, eso dice la literatura, yo no lo he podido constatar, en los cuales existen personas que precisamente se dedican a esto, es decir, es un modus vivendi. Sin embargo, se ha dicho que existen algunas circunstancias en las cuales la mujer no debería ser sujeta a esta maternidad subrogada. ¿Cuáles serían? Que ella hubiese tenido un embarazo, un parto o una cesárea, cuando menos en un año. Si esa mujer lo tiene un año, se pone en riesgo. Es una condicionante. Por su bienestar. Exactamente. Sí, porque hay que saber que esto, bueno, implica los riesgos que tienen todos los embarazos. Es decir, una maternidad subrogada, tener un vientre que está siendo prestado para que crezca un producto, bueno, pues conlleva todos los riesgos desde el inicio del embarazo hasta el final, los riesgos que se dan en el embarazo, se puede complicar, en fin, vamos, es algo que no hay que dejar de vista. Este tema definitivamente toca aspectos, el derecho regula todas aquellas conductas, lo sabemos, todas aquellas conductas que el ser humano en una sociedad, por su misma convivencia, tiene que regularlas. Profesor, desde el punto académico, desde el punto del derecho civil, del derecho familiar, porque como bien lo dijo la licenciada, esto no nada más implica una cuestión médica, sino que también implica una cuestión moral, implica una cuestión ética, implica una cuestión social, implica también una problemática psicológica, económica, y aquí la pregunta sería la siguiente, y pues lo que acaba de comentar el doctor, es un contrato, ¿y cómo se regula ese contrato en caso de llevarse a cabo? ¿Y cuáles serían las cláusulas, obviamente para las partes, quiénes estarían implicados y cuál sería la consecuencia jurídica al momento de firmarse este contrato? Sabemos, si recuerdo las clases de Derecho Civil, que bueno, que de alguna manera los contratos se realizan con cosas, una obligación de dar, de hacer, de no hacer. Aquí, ¿cómo se podría regular en un contrato la maternidad subrogada, profesor? Mira, debido a la complejidad del tema, lo debemos abordar desde diferentes puntos y aspectos de vista, pero no debemos de perder cuál es el alcance y la trascendencia de estos vínculos. El problema que ha surgido es de que las prácticas o los usos de las tecnologías y de los nuevos avances científicos nos han permitido precisamente hacer uso de estos métodos de reproducción asistida, y el derecho tiene que estar a la par y tiene que regular y salvaguardar estas nuevas técnicas. Lo cierto es de que nos ha sobrepasado. ¿Y en qué términos nos ha sobrepasado? Tenemos lugares o países en aspectos o diferentes lugares del mundo que han facilitado el acceso y precisamente han realizado estas prácticas. Lo han estado permitiendo y lo han estado regulando con una facilidad, con una libertad, porque han puesto medidas y reglas, porque también son al tipo de derecho que aplican en su zona. Claro. Aquí la complejidad que existe aquí en México es precisamente la naturaleza y nuestra normatividad. ¿Qué es lo que implica? Nosotros primero no solamente tenemos que hablar respecto de la maternidad subrogada o las técnicas de reproducción humana asistida,
que nos permite la misma normatividad, porque lo permite. Tenemos una ley general de salud, tenemos un reglamento de salud en cuanto a investigación humana, tenemos las regulaciones en los diferentes códigos civiles y códigos penales respecto al uso de estas prácticas, sino que tenemos que tomar en cuenta más allá todos los vínculos que se crean de esa reproducción. El problema que existe aquí es que legalmente, para que nosotros podamos hablar de un contrato en términos de obligaciones, que pueda haber una contraprestación, primero entramos con que estamos hablando de situaciones que por la norma, como se encuentra actualmente, son consideradas como ilícitas. ¿Por qué? Porque no se encuentran dentro del comercio. Y la complejidad que sería es, debido a lo riguroso que es nuestra materia, es determinar qué estamos hablando, de qué contrato estamos hablando. ¿Estamos hablando de un arrendamiento, un contrato de renta? ¿Realmente cubre las condiciones y las características como viene el contrato de renta? No. ¿O es un contrato atípico? Un contrato típico, podemos hablar, se puede también considerar hasta como opciones de contrato una relación laboral. Lo pueden mejorar, lo podrían ver, o realmente hacemos una nueva figura en la cual se regule unas actividades tanto jurídicas como con apoyo médico para ver un fin específico, porque la realidad es cierta. Las técnicas de reproducción humana se dan precisamente para facilitar a aquellas parejas, que aquí nuestro Código Civil lo permite, que estén ya sea en matrimonio o ya sea en concubinato. Pero en algunos países van más allá, doctor. En algunos países la maternidad no se ciñe a las parejas, nada más. Tienen derecho a la maternidad como un derecho humano todas las mujeres que estén en condiciones de sanidad para procrear un hijo, tengan o no tengan pareja. Ese es un pensamiento que se ha venido desarrollando y se ha practicado en Europa, y aquí en México, obviamente, bueno, tenemos algunos candados legales en la actualidad, y sí tendríamos efectivamente que verificar con especialistas, con doctores, con abogados, porque tenemos que partir de una opinión médica, de una opinión técnica especializada, en donde no todas las personas que presten su vientre son aptas. Primero, que no pongan en riesgo su vida. Segundo, que se sometan a un tratamiento médico, se vitaminen, se hagan una serie de estudios de sangre para evitar transmisiones de algún tipo de enfermedades. Dos, que cuiden el embarazo, que cuiden al producto, que no se abstengan de realizar cierto tipo de conductas, fumar, beber, y lo más importante, ya entrando en cuestión legal, que cuando tengan al bebé no quieran participar también en la afiliación del mismo, que digan, bueno, yo lo cargué 9 meses, es mío, porque se puede generar que la madre pues le agarre cariño a ese producto que está creciendo y gestando por el tiempo que lleva. Maestro, ¿podría en el contrato se podría establecer alguna cláusula que mencione que durante todo ese tiempo la obligación de la madre sustituta, se podría decir, entregue al producto de la concepción, esté obligada, se le puede sancionar en caso de que no lo entregue? De hecho, tendríamos que hacer una serie de modificaciones. Se han estado permitiendo dentro de la misma Asamblea, dentro del mismo Código Civil, aquí en el Distrito Federal, en cuanto a prácticas. Es compleja, aunque es muy sencilla la pregunta, es demasiado compleja en cuanto a la respuesta. ¿Qué es lo que puede ser? Nos llegamos a la problemática, bien planteada por Jorge, en la forma en que, ¿qué puede pasar? Esa obligación en cuanto a la participación de esa tercera persona que entra, que está haciendo la gestación, y que nuestro código señala de que con el simple hecho de ser permitido es a que acrede o tiene filiación con la persona que permitió, con la persona que se encargó de cubrir los gastos respecto a esa concepción. Pero también es cierto de que se da un parentesco, y tenemos el simple parentesco en genes que va a tener con la madre gestante, con las partes genéticas. Esa es una pregunta que le quiero hacer a médico, al doctor.
¿Qué tanto, doctor? Sabemos que la transmisión genética, el ser humano ha sido exitoso en transmitir sus genes sobre varias especies en el mundo. Nuestra transmisión genética ha ido en avance. Doctor, ¿qué tanta transmisión genética podría transmitir la madre sustituta pues, al momento de que esa vida se esté gestando? ¿Ya no hay ninguna transmisión genética? Bien, aquí habría que hacer mención de que esta posibilidad puede darse y puede no darse. ¿Por qué razón? Se puede dar cuando es el caso en el que la madre sustituta va a proporcionar un óvulo, ¿sí? Y que va a estar recibiendo exclusivamente el gameto masculino. Por ende, ese producto va a tener la información genética de esa madre sustituta. Ahí sí tiene todas las posibilidades de rasgos genéticos. ¿En qué caso no? En el caso en el que este producto se fertiliza in vitro, que se obtiene el gameto masculino, el gameto femenino, se fertilizan in vitro, pero son de los papás que están solicitando ese vientre. En ese caso no hay ninguna posibilidad, exactamente ninguna, porque esto es ajeno. Porque con eso salvaríamos el tema legal, licenciada, el tema legal de que la madre que prestó el vientre diga, bueno, pues endereza una acción de maternidad en contra de los padres, ¿no? Sí. Yo creo que esas son vertientes distintas en participación de la mujer, que en este caso está alquilando el vientre, y entonces entran un poco también la regulación que se ha dado en los otros países. Mencionaba en el caso de Rusia, que es un caso muy completo, ya regulado. También existe España, que aunque España dice, bueno, nuestra legislación no lo permite, pero tampoco lo prohíbe, ¿no? Entonces también existe ese tipo, está Alemania, está Inglaterra, está Holanda, en América Latina tenemos Argentina, el propio caso en Tabasco, que tienen una regulación estatal que permite un poco las acciones a maternidad subrogada. Existe Brasil, que también tiene casos muy específicos, y en México se hace, pero se hace de manera clandestina. Se hace, como bien decía el doctor, en un asunto de voy con la prima, voy con la hermana, y lo hacen de alguna manera sin lucro, pero también existe ese lucro en donde dice, bueno, ¿cuánto me cobras?, ¿no? Puede llegar a darse desde los 50,000 hasta los 150,000 pesos. Hay despachos en Europa especializados en buscar madres sustitutas. Así es, incluso ya con un reglamento. Con reglamento, las tienen medicadas, las tienen ya con sus exámenes catálogo médicos, con catálogo, exactamente. Sí, ¿no? Y aparte de ese catálogo hay un contrato entre, como bien decía el abogado, en un contrato entre renta, en donde la obligan. No hay un asunto de a ver si quieres, ¿habrá un o a ver si me encariño de parte del Estado que certifique ese tipo de personas? No lo hacen a nivel Estado, solamente lo hacen a nivel legal. Contratan un buffet, se contratan un buffet, y este buffet estipula los contratos o el mecanismo legal con el que se van a ir rigiendo y lo van llevando paso a paso. Que aún así, aunque esté legalizado y aunque esté es bien estructurado legalmente, nos ha pasado que en Estados Unidos las madres en el momento retienen al niño y entonces entran en un pleito legal con un asunto de, bueno, yo soy la madre, sí lo soy, no lo soy nasciturus, todo este proceso legal que implica que entren en procesos larguísimos de lograr la adopción. Una figura muy importante que se llama nasciturus, que es procreado pero no nacido, y que ya tiene inclusive implicaciones de carácter jurídico. Claro. Sí, una persona que quiere dejar sus bienes al hijo de su hija, cuando a su nieto, y bueno, de alguna manera todavía no nace viable. Entonces, al momento que nazca viable, entonces en ese momento ya puede disponerse inclusive de la sucesión testamentaria de los bienes que pueda dejarle esta persona. Doctor, ¿cuáles serían los riesgos y las complicaciones en la reproducción
reproductiva. ¿Qué tipo de riesgos existen en esta materia? Bueno, hablando de la maternidad subrogada, que es el tema que nos ocupa, pues primero tendría que elegirse a una mujer que tuviera las condiciones de salud adecuadas, es decir, tendría que ser sometida a un examen médico, a exámenes de laboratorio. Desde luego, la edad es importante. Sí, claro. Es importante porque hace rato mencionábamos que en algunos casos se solicita ese vientre en una mamá, en mamá de la que no puede embarazarse. Una edad, doctor, en la que se pueda dar esta situación, ¿qué edad es la idónea para que los que nos están viendo es la pertinente? En este sentido tendríamos que decir qué es lo que se señala ya desde el punto de vista médico. La edad ideal para embarazarse es entre 20 y 30 años. No quiere decir que no se puedan embarazar antes ni después, pero sí se pone en riesgo. Es decir, después de los 30 años existen ya riesgos, existe la posibilidad de que esta persona tenga patologías adicionales, que pueda desarrollar complicaciones del embarazo, como son hipertensión, diabetes, preeclampsia, en fin, una serie de patologías propias de todas las embarazadas mayores de 30 años. Es decir, aquí siendo prácticos, la maternidad subrogada no es más que tener el embarazo en alguien que no es la mamá original. Entonces, prácticamente esta persona va a tener todos los riesgos que se tienen en un embarazo. Desde el inicio, ¿sí? Al inicio, las amenazas de aborto, los partos prematuros, que el mismo producto pueda fallecer en el interior del vientre, es decir, todas las complicaciones. O sea, el hecho de ser un vientre sustituto no quiere decir que no tiene la posibilidad de no complicarse. Por supuesto que se puede complicar. Entonces, esto no hay que perderlo de vista. Así, para nosotros, desde el punto de vista médico, pues esta mamá no se sale de las complicaciones que pueda tener cualquier otra embarazada. Maestro Ibarra, con lo que acaba de comentar el doctor, obviamente todas esas implicaciones, todas esas deben de estar reguladas y establecidas en las cláusulas en un contrato civil, civil mercantil. Y ahora bien, esa es una pregunta. Y la otra que es muy difícil de contestar, por supuesto. Nos preguntan, el producto de la concepción va a tener dos madres biológicas. ¿A cuál de ellas se le podría otorgar la patria potestad? El contrato, en dado caso, si se llegan a hacer todas las regulaciones para que sea efectivo y sea viable un contrato, se debe de tomar primero en consideración muchos factores. Principalmente tiene que haber modificaciones en cuanto a la pertinencia, en cuanto al alcance de estos contratos y a las instituciones que entran. Formalmente, como estamos hablando de seguridad hacia un menor, tenemos que darle intervención a los órganos jurisdiccionales y también a las instancias médicas, para que ellos en conjunto trabajen para ver y salvaguardar al menor. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros señalamos respecto a ciertas sanciones o ciertos incumplimientos, es precisamente para prever situaciones que se pueden llegar en un futuro. Lo que mencionábamos, y lo que ha pasado, como lo acaba de dar un ejemplo la licenciada, en Estados Unidos. ¿Qué pasa si yo tengo una persona el cual contrata o se presta para llevar a cabo una gestación, y durante toda la gestación yo me hice cargo de todos los gastos médicos, de todos los productos? Exactamente. Y el día que nazca el niño, por estima, por la propia naturaleza que es del hombre en cuanto a tener un hijo, ya no lo quiere entregar. O es más, vámonos al extremo. ¿Qué tal si el hijo nace y los padres que se encargaron de la concepción no les gusta por las características que tiene? Se separaron incluso. Exactamente, y ya no quieren recibir al niño. Aquí la cuestión del derecho tiene que regular precisamente para proteger a ese menor. Porque a ese menor le tenemos que dar el derecho y garantizarle la identidad, pero principalmente le tenemos que garantizar un parentesco. ¿Cuál es la filiación que va a tener este niño hacia esas personas que encargados como padre? Ahora, la misma complejidad puede darse no solamente en dos madres, porque estamos hablando que puede ser la madre que encargada, que da sus genes y se encarga precisamente de que sea fecundada
y que lo genere, o sea una tercera persona, sino también vamos a ver las características individuales de estas personas. ¿Qué pasa si, un ejemplo, la persona que está encargado de dar todos los gastos se encuentra casada? Hay un vínculo. Y la persona que está encargada de dar una gestación se encuentra también casada. Pero resulta que las dos personas que están teniendo, tal vez una por cuestiones físicas no lo puede realizar, por cuestiones netamente biológicas no lo puede tener, la tercera persona que estamos agregando, por cuestiones sí lo puede llevar a cabo, pero resulta que queremos, y no queremos los genes ni de esta persona, sino queremos los genes hasta de una cuarta persona, y los podemos entrar ahí, y esta persona, si se encuentra también casada o vínculos, estamos teniendo una serie de personas que, aunque la ley regula quién maneja un parentesco por consanguinidad, si nos vamos a un juicio legal en el cual vamos a pelear precisamente una maternidad o una paternidad, puede llegarse a una multiplicidad de parientes. Eso sería la parte del extremo de este tema. El ya meter a una cuarta persona sería la parte del extremo. Licenciada, en base a sus estudios que ha venido realizando, consideramos que no podemos entrar al tema a la ligera. Es un tema que tiene que ser ampliamente discutido, sea por los hacedores de leyes, sea por la misma sociedad civil, la comunidad médica, la comunidad jurídica. Es un tema que no podemos legislarlo sin que se hayan tocado todos los puntos y todas las aristas. Es una realidad que estamos viviendo. Hay una máxima que dice que lo que no está prohibido está permitido. Tenemos que legislar al respecto, con lo que le comentaba el licenciado Jorge. Se tiene que legislar. Realmente la legislación se ha llevado a cabo desde hace 13, 14 años que comenzaron en el Senado. Sí, así es. En el tema Tabasco apenas hace 3 años han venido generando un poco ya de condiciones jurídicas que permitan tener esta especie de contrato con las personas, pero también tienen que ver mucho, como si bien decía, si son 2, si son 3, si son 4, si son 5, quiénes van a participar, porque incluso ahora en esta sociedad tenemos una nueva forma de decir familia, familia hombre-mujer, familia mujer-mujer, familia solamente mamá. Y acabo de tocar un tema muy importante, porque no nada más se da, como anteriormente decía la Constitución, es hombre, varón, decía varón y mujer, sino todas ese tipo de clasificaciones que acaba de mencionar. Doctor, en su experiencia, en lo que usted ha vivido en todo este tiempo, ¿cuántas tipos de maternidad subrogada se han venido llevando aquí en México? Bueno, de inicio las que habíamos mencionado anteriormente, en las cuales el gameto femenino es de la tercera persona, de la que está prestando el vientre, o bien puede ser de la solicitante de ese vientre. Sin embargo, yo quisiera andar un poquito en esto. Mencionaron algunas cosas que me parece interesante aclarar. Hablan de que a veces el concepto de familia ha cambiado, y eso es cierto. Es decir, los embarazos, para que se llegue a solicitar la maternidad subrogada, tiene que haber algunas situaciones que estén llevando esto. ¿A qué me refiero? Para que haya esa imposibilidad, se necesita que la mujer tenga ese problema, pero no solamente a veces es ella, sino también a veces su pareja, vamos a hablar de gameto masculino, ¿sí? Su varón. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que obligadamente se necesita de un donante o de esperma que ha sido congelado. Exactamente. Entonces, este tipo de situaciones pues se pueden dar y se dan con alguna frecuencia. Precisamente las pacientes que caen en este terreno de esterilidad o de infertilidad, que son conceptos que a lo mejor después lo aclararíamos qué es esto,
tienen esa problemática. Entonces habría que ver qué se hace. Esa mujer va a ser capaz de proporcionar un óvulo, su pareja puede proporcionar espermatozoide, o qué se hace. A veces tiene que recurrir a esperma de donante, a veces a óvulos de donadora, y entonces este concepto de familia resulta que está integrado y se dice, este señor, esta foto es del donador, esta foto es de la que donó el óvulo, esta foto es de la que prestó el vientre, y estos que estamos acá somos tu papá y tu mamá. Entonces ya ahí, cuando hablan de que puede haber dos mamás, lo mencionabas hace un rato, todo esto puede presentar, ¿no? Todo esto se puede presentar, y eso con todos los aspectos legales que ustedes ya han estado mencionando, ¿verdad?, que se pueden dar. Un último comentario, profesor. Como comentario, es el hecho primeramente de abordar este tema, de realmente abordar la complejidad. Es necesario verlo desde el punto de vista tanto legislativo como médico. La tecnología ya nos ha alcanzado, son prácticas utilizadas, es una práctica ya hecha, comprobada completamente, y la finalidad no es sencillamente complicar o hacer un contrato de la nada para ver qué sale, sino necesitamos ver los alcances, las implicaciones jurídicas. No es crecer al niño, sino va a tener desde filiación, derechos, obligaciones, en todas las ramas, en todas las materias. Es tratar de garantizar esta participación. Es un tema que ya se da en México, que tenemos que ver más allá, y realmente es el interés, y yo agradezco mucho la participación de la invitación, Jorge, la invitación, Mario, también la invitación al diputado Jorge Gaviño, respecto a todo el interés que ha tenido en cuanto a estas reformas que también se han estado dando, en cuanto a las propuestas que se han estado aplicando dentro de la misma Asamblea Legislativa, y en la forma de los alcances. Realmente sí es de sumo interés el abordar estos temas, no dejarlo al aire, y sí tomar en cuenta la seriedad, no solamente en cuanto a una participación, sino en cuanto a los alcances, y tratar de juntar precisamente todas esas aristas, porque se vuelve complejo precisamente por la naturaleza de nuestro derecho. Doctor. Bien, yo agradezco también de alguna manera la invitación que tuvieron para con su servidor, y desde luego nada más mencionar que la tecnología ha avanzado en muchos aspectos, y en la medicina no se ha quedado atrás. Es decir, sabemos que desde los años 70 se dio el primer caso de fertilización in vitro con una conocida, Luisa Brown, que fue la primera mujer que nació por estos medios. También en los años 80 pues se menciona algo que mencionaba el abogado en relación a una pareja que concibieron y que después vino el problema de que no se quería entregar al producto. En fin, esto se solucionó en forma legal, y en los años 90 esto sigue adelante, y yo creo que hay mucho que platicar al respecto, y es un tema polémico. Yo les agradezco la invitación. Licenciada Alma. Sí, yo creo que al tratar de legislar, lo que se tiene que ver son el Código Civil, se tiene que ver el Código Penal, y sobre todo, eso es muy importante, se tiene que ver la Ley General de Salud. Esos tres temas son los que van a llevar y los que se van a dar para que estos tres argumentos sobre maternidad subrogada se puedan llevar a cabo a buen término. Existen ya 11 trabajos que se han dado a nivel Cámara y a nivel Asamblea, en donde existen un poco de lagunas, pero yo creo que aterrizando muy bien en estas tres alternativas o estas tres acciones, se podría generar un poco más con facilidad la activación de la maternidad subrogada, que realmente el que no esté legislada no quiere decir que no se lleve a cabo. Pues sí, es un tema muy interesante, y les agradecemos su participación, su asistencia al diputado Jorge Gaviño Ambriz. A nombre de él, reciban un cordial saludo por haber venido al programa, y los esperamos, amigos que nos están viendo, para el próximo viernes, con un tema también de actualidad y de mucha importancia para todos nosotros que vivimos en esta Ciudad de México. Jorge. Pues no queda más que despedirnos, agradecerles a todos los que nos siguen todos los viernes en este programa Pregúntale a tu abogado, con temas de actualidad, y no sin antes decirles
que vean los programas, que consulten. Es un acervo jurídico que se está haciendo un gran esfuerzo por parte del diputado Jorge Gaviño Ambriz para que este acervo jurídico sirva y le sirva a los jóvenes, no solo estudiantes, sino a las personas, al ama de casa, a quien tenga alguna duda, pueda consultar este tipo de programas. Hasta la vista y muchas gracias. Muy buenas noches.